Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a estos vivos espontáneos que vamos a estar haciendo en el transcurso de cada día o día por medio. Vamos a estar hablando de temas importantes, de temas referidos al crecimiento y al desarrollo de la iglesia, que nos van a beneficiar para poder entender un poco más fuertemente qué tiene que ver nuestra tarea y nuestro trabajo dentro del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una mala interpretación en cuanto a lo que es el mentoreo, a cuanto a lo que es estar bajo la posición del mentoreo. Se le han dado millones y cientos de nombres a toda esta cuestión, que la realidad no basa la cuestión por nombres solamente, sino por aprender cuál es el lugar que cada uno de nosotros debe ocupar y cuál es el lugar que nosotros como líderes tenemos que comenzar a hacer trabajar. Y en este día vamos a estar haciendo este vivo, tocando un tema importantísimo, el síndrome de Saúl. Le pusimos el síndrome de Saúl porque es uno de los factores más peligrosos que están dentro de la iglesia. Son los factores que más peligrosamente están abundando dentro de la iglesia y tiene que ver con la posición que toma el liderazgo sobre algunas cuestiones puntuales, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, la capacidad de servicio, la forma en que nos movemos dentro del cuerpo, cuál es la función del mentor, cuál es la función de los que están con el mentor, cuál es la función de la gente que trabaja. Y se ha dado un caso muy particular que venimos tratando muchas veces en nuestras enseñanzas o cuando nos toca dar un congreso o dar una charla, una conferencia en algún lugar, en alguna iglesia, en algún sector en específico dentro de lo que se llama la iglesia en este tiempo. Y hemos notado muchísimo cuál es la falta de, digamos, la falta de sabiduría y la falta de acción en cuanto a este tema particular. El síndrome de Saúl tiene una característica. El síndrome de Saúl no es un espíritu. Vieron que ahora nosotros escuchamos y vemos en la iglesia que a todos se le pone un espíritu. O sea, todo es por culpa de un espíritu. Nunca es culpa de la persona. Siempre son agentes externos. O sea, nunca nos hacemos cargo de lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces, para evitar andar teniendo conflictos, lo que hacemos es poner eso en el lugar de que es un espíritu, que es algo externo, que está influenciando a la persona, que lo está volviendo loquillo, que lo está haciendo ser rebelde, que lo está haciendo ser inactivo, o peor que eso, lo está haciendo ser activo, pero en las cosas que no son las correctas. Así que en esta tarde quiero que lo veamos, va a ser muy corto, muy breve, vivo, va a llevar unos minutos nada más, donde vamos a ver 4 o 5 cuestiones, pero que vamos a ir aprendiendo. ¿Cuál es el síndrome de Saúl dentro de la iglesia? Y es un vivo que muy pocas veces suelo decirlo, pero es un vivo que interesaría que lo puedas compartir, al menos el video, con todos los ministros o con todas las personas que están ocupando un lugar dentro de la iglesia y que están trabajando activamente dentro de las iglesias. Porque es interesante que lo comprendamos, porque acá no se trata de qué líder es bueno o qué líder es malo. Acá no se trata de qué persona está bien y qué persona está mal. Acá se trata de que entendamos que hay un mal dentro del cuerpo y que se llama el síndrome de Saúl. Vuelvo a repetir, no el espíritu de Saúl, no pongamos nombres que no van, pero sí el síndrome. El síndrome es algo que viene a nosotros como una enfermedad, el síndrome es algo que viene a nosotros como un virus, va incubando, va despertando, y en vez de generarnos hábitos sanos, nos genera hábitos y costumbres totalmente desordenadas y totalmente nefastas para la vida espiritual. Y es importante que entendamos. Para eso vamos ahora a leer un pasaje interesantísimo en el libro de Samuel, donde sucede toda esta cuestión, y vamos a ver 3 o 4 advertencias que recibe Saúl y que Saúl no aplica. Vamos a ver 3 o 4 cuestiones que Saúl acciona, que no están bien, y que si nos ponemos a analizar, están afectando a todo el liderazgo en general. Vuelvo a repetir, cuando uno generaliza por la cuestión de no ser puntual. Porque esto es algo que nos pasa a todos y que está pasando en todos lados, que está sucediendo en un montón de lugares. Y el síndrome de Saúl tiene características sumamente importantes que tenés que anotar,
que tenés que prestar atención, porque esto no es un invento, esto no es algo contra fulano, contra mí, esto es algo generalizado, esto es algo que sucede y que tenemos que volver a replantear. Primero, lo primero que llevó a que este virus o este síndrome dentro del cuerpo creciera y abundara, primero la mala gestión y la mala administración. El segundo punto que generó todas estas cuestiones es que la gente comenzó a manejarse de una manera desordenada por culpa de malas enseñanzas y por culpa de malos mensajes, por culpa de predicaciones viciadas de cuestiones humanas y que poco tienen que ver con Dios. Entonces, para nosotros erradicar este virus, tenemos que accionar en entender qué es lo que piensa Dios en cuanto a lo que es la relación de un líder con Dios y de un líder con la gente, y cuál es la relación de la gente que está con ese líder y de la gente en las acciones que tiene que llevar junto a ese líder o al lado de ese líder. ¿Y por qué digo esto? Porque es la única manera que nosotros comprendamos cómo funciona el cuerpo y podamos abundar en bendición, y no en tanta minería, y en tanto capricho y en tanta falta de madurez en el cuerpo de la iglesia, ¿sí? En lo que llamamos el cuerpo. Así que vamos a ver el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer las últimas partes del capítulo 15 porque es donde se da la respuesta de Samuel en cuanto a todo esto y la respuesta de Dios en cuanto a todo esto. Igual vamos a ir desglosando qué es lo que sucede en este capítulo, qué es lo que pasa en este capítulo y qué es lo que pasa en algunos más capítulos anteriores a este capítulo tan definitivo en la vida de Saúl. Dice el verso 12 del capítulo 15, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. O sea, Saúl se había puesto un monumento, ¿no? Ya, desde vamos, ya el muchacho venía para atrás. Y dio la vuelta y pasó delante de él y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito eres tú de Adonai, yo he cumplido la palabra de Adonai. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec, los han traído de Amalec, porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas, ¿viste? Y lo mejor de las vacas para sacrificarlas a Elohim. Pero los demás lo destruimos todo. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Adonai me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dilo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho acaso jefe de las tribus de Israel? Y Adonai te ha ungido por rey de Israel. Y Adonai te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Adonai, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Elohim? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Adonai y fui a la misión que Adonai me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, la gente, tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, de lo no aprobado, para ofrecer sacrificios a Adonai, nuestro Elohim, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de tu Elohim. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado, escuchen esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o sea, el capricho. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, tu Elohim,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Impresionante. Este solo pasaje del verso 12 al verso 23 está lleno de cosas interesantísimas que vamos a desprender en poquitos minutos para no robarte más tiempo. Y para que comprendamos qué es el síndrome de Saúl dentro del liderazgo de la iglesia. Y para esto vamos a comenzar con algo importante. La primera parte del versículo dice que le avisan a Samuel, el mentor de Saúl, porque hay que entender algo. Cuando un rey tenía un profeta al lado, el rey consultaba al profeta. El profeta era el mentor, era el maestro, era el que lo guiaba, era el que le enseñaba. Si vemos la vida de David, David tenía 4 profetas, los 2 principales eran Samuel y Natán, y después había 3 o 4 profetas más que correspondían al sacerdocio del templo, a los cuales David consultaba, eran sus mentores. Si vemos la vida de Salomón, Salomón también acudía a la charla con su mentor, tanto el profeta Natán como el discípulo del profeta Natán, que fue el que lo acompañó a Salomón hasta lo último de sus días. Y así vemos con cada uno de los reyes de Israel. Algunos se guiaban de buenos mentores, otros se guiaban de los mentores que decían lo que a ellos les gustaba escuchar. Y así está la iglesia hoy, escuchando a mentores que les dicen lo que la iglesia quiere escuchar. Pero mirá lo interesante, porque en la primera parte de esta porción que leímos, dice que Samuel va a verlo a Saúl. Y miren lo que dice. Dice, en Carmel, Samuel se levantó un monumento. Samuel se levantó un monumento. O sea, Saúl se levantó un monumento. O sea, Saúl se la había creído. Este es el primer síndrome de Saúl que tienen los líderes. El haberse creído más que los demás. El comenzar a creerse que merecen respeto cuando ellos no lo dan. Que merecen pleitesía cuando ellos no la hacen. Que merecen favores cuando ellos jamás hicieron favores a nadie. El primer problema del liderazgo es creérsela. Es pensarse que uno tiene que rendirle culto a sus acciones, a cada cosa que hacen, a todo lo que dicen, a todo lo que hablan, a todo lo que piensan. Se ponen en el lugar de adoración por la simple razón que necesitan sentirse bien con ellos mismos. Lo primero que hace Saúl es levantarse un monumento, es ponerse en un lugar de supremacía por encima de su autoridad, por encima de su mentor, por encima hasta del mismo Dios. Él plantea mostrarse como la imagen visible de lo poderoso, de lo que tiene autoridad, de lo único que puede dar directivas, de lo único que puede dar órdenes. Saúl se puso en un lugar que no le correspondía y que no había sido llamado a ocupar. El primer problema del síndrome de Saúl es creérsela. Es creerse la última Coca-Cola del desierto. Es creerse que somos el último pedazo de pan en la tierra que puede alimentar a la humanidad y que sin nosotros nada funciona. Es creerse que ya no hay que aprender más nada, que me las sé todas. Es creerse que yo me manejo como quiero, porque para eso soy el líder. Yo actúo como me parece, para eso soy líder. Es ponerse en el lugar de mandar y demandar, pero no ponerse en el lugar de aprender, de escuchar y de accionar. Ese es el primer mal del síndrome de Saúl. Los que no son
enseñables, no se dejan enseñar, no les importa aprender. Ellos creen que saben todas las cosas, ellos creen que son los dueños de la verdad absoluta y consideran que no necesitan aprender, porque si ya están en ese lugar, es porque Dios los puso por lo que son. Y Dios no nos pone en el lugar que tenemos por lo que somos. Nos pone en el lugar que tenemos por su infinita misericordia, para guiarnos, enseñarnos y seguir trabajando en nosotros, para poder llevar a otros a una bendición. No porque somos mejores, no porque tenemos las mejores cualidades, porque si vamos a la vida de Saúl, no tenía una sola cualidad como la gente. Lo mandaron a cuidar los burros y perdieron los burros. ¿Qué cualidad tenía Saúl? No tenía ninguna. Sin embargo, era una persona que al principio era humilde, era enseñable. Pero cuando logró tener su espacio, cuando logró tener su visión, cuando logró tener la autoridad, comenzó a creérsela y levantó un monumento para que lo adoren. Puso una fachada como imagen antes que vivir lo que Dios le había mandado hacer. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, para ir rápido, es interesantísima, y es que Saúl recibió una orden. Y si nosotros leemos el capítulo 14, nosotros vemos que Saúl recibe la orden de arrasar con todo lo que tenía que ver con Amalek. Amalek es la representación misma de aquello que te roba la oportunidad, aquello que te ahoga tu siembra, aquello que te ahoga tus frutos, tu trabajo, tu esfuerzo. Eso representaba a Amalek. Amalek venía a saquear. Amalek es lo que saquea nuestra vida, lo que a nosotros le damos lugar y viene y nos saquea todo lo que tenemos, porque no estamos preparados, porque no estamos entendiendo el proceso, porque no estamos comprendiendo cómo se maneja Dios. Entonces Amalek viene y te ahoga. Y Dios decide sacar a Amalek para que Israel empiece a crecer y a formarse como una nación unida. Hay líderes dentro del cuerpo de la iglesia que ni siquiera entienden lo que es estar en unidad. No comprenden el principio de unidad. Creen que unidad es que nos colguemos todo el cuello y nos demos besitos todo el día y nos llamemos por teléfono 30 veces al día para decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ay, 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 mi chiquito, mi chiquitito. No, eso no es unidad. Eso es fomentar en las ovejas codependencia. Y un verdadero mentor, un verdadero líder, no te va a generar codependencia. Te va a enseñar a crecer para que te tomes de la verdadera fuente de tu bendición, que es Dios. Eso no quita que tengas que estar bajo una sujeción. De hecho, yo soy un hombre bajo sujeción. Yo estoy bajo sujeción y me manejo bajo sujeción. Es un principio que ha bendecido mi vida siempre. Entonces, el problema es que hemos entendido el mentoreo como alguien que nos está atrás todo el tiempo. Que, ay, ¿cómo te va? ¿Qué le duele la pancita a mi bebé? Oh, mi chiquitito, ¿qué le duele a mi chiquitito? No, el mentoreo, Jesús lo clarificó tan claramente, lo puso tan claro, porque él le dijo a los discípulos, síganme. Jesús le dijo, síganme. Pablo le decía a Timoteo, vení a mí que tengo una tarea para entregarte. Cuando Timoteo necesitaba algo, acudía a Pablo. Cuando los discípulos de la iglesia perseguidos, bajo muerte, bajo maldición, bajo persecución, pero asesina, acudían a sus líderes para saber las directivas. ¿Por qué te crees que en la Biblia están la carta de los apóstoles a las iglesias? Porque ellos les enviaban las directivas,
Los que venían a los mentores era la gente. Pero algunos tienen el síndrome del borreguito enfermo. Parece que si no le decís, hola mi bebote, no está bien. Si se cometieron un error y los corregís, sos malo. Sos malo. Y fíjate que es interesante porque lo vemos en esta parte en la vida de Saúl. Dice que Samuel le dice, escúchame Saúl, ¿qué son todo esos griteríos de vaca, oveja, cabra, caballo? ¿Qué es todo ese ruido que escucho ahí? Y a mí me encanta la respuesta de Saúl, porque el síndrome de Saúl hace que el liderazgo se ponga como víctima. Ah, ellos son las víctimas. Ellos son las víctimas. Ellos hacen mal las cosas y son las víctimas. Ellos mienten, hacen lo que quieren, se mandan solos, pero después, cuando están en un problema, no saben cómo resolverlo. Y si vos no te encargás de cuando ellos están mal, vos sos malo. Pero mientras ellos estuvieron bien, hicieron lo que quisieron, se mandaron solos, no te preguntaron nada, no te consultaron nada. Ahora cuando viene el problema, sí. Cuando tengo el problema, sí. Cuando me empieza a ir mal, cuando empiezo a estar enfermo, cuando empiezo a tener situaciones que se me van de las manos, lo que me pasa, que no puedo controlar nada, ahí me acuerdo de mi mentor. Pero mientras tengo a mi mentor y me va bien, no me sujeto, hago lo que quiero, manejo las cosas como quiero, me mando solo. Pero cuando me va mal, me pongo a llorar a mi mentor. Y cuando me va bien, cuando me va bien, ¿por qué no cumplo mi función como líder, que es estar bajo mentoreo y aprender a contar las cosas y a consultar las cosas para saber si me guío bien? Ah, no, yo dependo solo del Señor, yo me someto solo al Señor, eres mi guía, eres... Mentira, porque si no te sujetas a lo que ves, ¿cómo vas a hacer para sujetarte a Dios que no ves? Y acá lo vemos en Saúl. Acá lo vemos en Saúl. No, miren lo que dice Saúl. Y Saúl le respondió, esos ruidos son de Amalek. Vos imaginate Samuel, el mentor. Samuel le da una directiva. De parte de Dios te estoy diciendo que tenés que terminar con todo lo que tiene Amalek. Y viene el mentor, ¿no? Es como cuando tu mentor te cae en tu casa o donde sea, y vos tenés todo hecho un despiole, ¿no? Te cae tu mentor a tu casa y vos le estás pegando 3 bifes a tu señora, y tu mentor te escuchó, o sea, y después querés tapar con la mano el sol. Y dice que Saúl le dice, Samuel, escúchame Saúl, que esto es no, esto es toda la cosa, pero escúchame, le dice Samuel, no te dije que tenés que matar todo, que no tenés que dejar nada con vida. Y Saúl, muy flojito de papeles, muy flojito de papeles, le dice, no, yo no fui. O sea, yo me fui a la guerra, pero la culpa la tiene la pastora que levanté, el pastor que levanté, el discípulo que tengo, la hermana nueva que vino a la oración. No, la culpa la tuvo la señora que limpia en la iglesia. No, la culpa es la gente, es la gente, es la gente, Samuel, es la gente. Mirá que les dije, ¿viste? Porque el síndrome de Saúl hace que el líder le eche la culpa a otro, no se hace cargo de nada. Es más, si ustedes leen
el pasaje, Saúl le da a entender a Samuel, bueno, vos no te explicaste bien, ¿no? Es como que encima también le tira la culpa a Samuel. Bueno, vos no te explicaste bien. Vos no me dijiste no a todo, me dijiste, bueno, fíjate, no. Samuel le dijo, tenés que terminar con todo. Ah, pero te hubieras explicado bien. Me cuesta entenderlo, entonces yo no lo puedo asimilar. No, no, flaco, no. Estás haciendo mal. Entonces dice, ¿qué le dice? Y la quiere arreglar, porque a mí me gusta Saúl, ¿viste? Porque el síndrome de Saúl hace que la gente enseguida quiera arreglar todo. Escuchá, porque a mí me encanta Saúl, ¿no? Porque le dice, igual no te preocupes, Samuel. Escúchame, todos estos inmundos que están conmigo, que guardaron las ovejas, las cabras y todo, igual no lo tomes tan a mal, tranquilo, no pasa nada. ¿Sabés que estuve pensando? Esto lo podemos arreglar de algún momento, de algún modo. Entonces Saúl le empieza a decir a Samuel, usemos todo esto. Escúchame, si hay que ofrecerle sacrificio a Dios, y justo vos viniste, qué mejor que ahora, escuchen, qué mejor que ahora que está el profeta, le ofrezcamos sacrificios a Dios, con la vaquita que guardé, con la cabrita que tengo, con el caballito que me saqué de Amalek, con lo que tomé del botín. De última, hagamos como corresponde, hacemos sacrificio acá, y nos olvidamos de esto, arrancamos de cero, hacemos de cuenta que no pasó nada. Así funciona el líder que tiene el síndrome de Saúl. Bueno, no es tan malo. Bueno, se me escapó, pero podemos usarlo, de alguna manera podemos usarlo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué va a decir Dios? Lo importante es que si ya está hecho, ahora vemos cómo lo arreglamos. ¿Perdón? ¿Perdón? Samuel le dice, ¿qué? No entendiste nada. Dios me bajó una orden. La orden te la compartí. Y vos querés acomodar la orden de Dios a tu conveniencia. Tenés un problema, Saúl. Te mandás solo. Ponés acá gente, levantá, bajá. Te metés en un préstamo, te metés en esto, te metés en aquello, te metés en una deuda, te metés en cuanta iglesia te invita, te metés en un lado, en el otro, te con este, haces con el otro, planificás con él, te va mal y cuando te explota el problema, pretendés que te lo solucionen. Porque no obedeces, porque no te formás, porque no aprendés, porque no te dejas enseñar, porque no escuchás, porque te molesta que te corrijan, porque te haces el desentendido cuando tenés un compromiso, porque no tomás las cosas como las tenés que tomar. A vos todo te lo enseña Dios, pero se ve que no aprendiste nada tampoco. Entonces te va mal. Y le echamos la culpa al mentor, le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa al otro líder que está conmigo, cuando la culpa es nuestra. Porque cuando vos tenés la posibilidad de alcanzar lo que te sirve para ser entrenado y no la aprovechás, no es culpa de nadie, es culpa tuya. Y miren lo que pasa. Dice que Samuel le dice, ¿acaso no te das cuenta que a Dios no le importa tanto el sacrificio, sino que lo que más le importa a Dios, escucha, es la obediencia? Dios
se complace más en la obediencia que en los sacrificios, en que prestes atención a que le des la grosura de los carneros. A Dios no le importa tu populosa ofrenda o tu mantelito nuevo arriba de la mesa de la iglesia. A Dios le importa que le obedezcas. A Dios no le importa si fuiste corriendo a comprarle medio kilo de pan al que no tenía. A Dios le importa que le obedezcas. Dice, escucha esto, porque como pecado de adivinación es no sujetarse, rebelarse. Como pecado de adivinación es rebelarse, no sujetarse. Y como ídolos e idolatría es la obstinación, el capricho, el me mando solo, yo hago lo que quiero. Es fácil. No preguntemos después por qué estamos como estamos, por qué nos va como nos va. Aprende que sin mentoreo te desbocás. Si no te fue bien antes, ¿qué te hace pensar que seguir de esa manera va a hacer que te vaya bien? ¿Cuál es la consecuencia del líder que se las cree? ¿Cuál es la consecuencia del líder que se manda solo? ¿Cuál es la consecuencia del líder que no está bajo sujeción, que no aprende a ser enseñable? La consecuencia está en el verso 23 y dice, por cuanto tú desechaste el mandato de Adonai, Él te ha desechado para que no seas nunca más rey. No, apóstol, no, porque los dones y el llamado es irrevocable. Perdón. Cuando dice que el don y llamado es irrevocable, quiere decir que el don y el llamado no cambian. Así como lo tenés vos, lo puede tener otro. Esto quiere decir. Así como Dios te llamó a vos y te dio dones a vos, si vos no haces lo que corresponde, enseguida, quédate bien tranquilo, que Él se lo va a dar a otro, porque los dones y el llamado no cambian. Por eso es importante que desterremos el síndrome de Saúl. No sigas haciendo lo que está mal. No sigas encaprichado porque es un pecado como la idolatría. No sigas enojado ni rebelde al sometimiento y la sujeción como corresponde que se haga, porque es como pecado de adivinación. Pero eso está en el Antiguo Testamento. No, está en el Nuevo también. La carta del apóstol Pedro dice, sométanse todos bajo autoridad, caminen como corresponde a hijos de Adonai. Pablo le dice a Timoteo, haz la tarea que te encomendé, lo que aprendiste de mí, eso enseña. No, pero anda, no, me junto con este, escucho al otro, me están enseñando la verdad, pero voy a escuchar a aquel que le gusta revolear el poncho y andar tirando agua con una manguera porque dice que la unción viene en la manguera de agua. Si te están enseñando la verdad, sujetate. Porque te va a pasar como a Saúl. Tu desobediencia te va a trastornar, te va a hacer perder mucho de lo bueno que Dios tiene para tu vida. Y si tenés
algo que arreglar con tus mentores, andá y arreglalo, pero arreglalo, da la cara. Porque ahora todos, viste, que ahora todos se enojan y se van. Viste, vos tenés gente, ¿no? Y le decís algo que no le gusta, ¡pum! Se fue el grupo. ¡Pum! Se te fue el Facebook. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dicen, no, Dios me está guiando a otra cosa. No es Dios el que te está guiando, porque así no se hacen las cosas de Dios. Porque si te moves de esa manera no sos confiable, mi vida. Este es el síndrome de Saúl. Algo cortito, chiquitito, rápido, 30 minutos. Vamos a estar haciendo vivos espontáneos con todas estas cosas. Porque tenemos que reacomodar, tenemos que reformular y tenemos que rearmar el liderazgo de la iglesia. Yo te animo a que si no lo viste desde entrada, desde el principio este video, velo desde el principio. Te va a bendecir, no porque hablo yo, porque estamos hablando de algo que está en la Escritura. Y porque de una vez por todas nos tenemos que acomodar y tenemos que madurar, hermano. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. La iglesia se maneja bajo sujeción. Porque es lo que enseñó nuestro Mesías, es lo que enseñó el maestro de los maestros. Sin discipulado no existe el liderazgo. Todos somos discípulos, todos tenemos que ser discipulados. ¿Cómo querés ser maestro si nunca te dejaste enseñar? ¿Cómo querés predicar si nunca te dejaste enseñar? ¿Cómo querés servir a Dios en el altar si nunca aprendiste cómo hacerlo? Porque para eso Dios establece el mentoreo, no la cobertura ni nada, el mentoreo, vos estás bajo mentoreo. Para aprender, para avanzar, para entender y para moverte en bendición y que seas bendecido y prosperado en todo. Es la única manera. Y te lo digo por experiencia. Mirá que tuve tuve cada mentor arriba mío. Pero no reniego de los mentores que tuve, porque de todos aprendí algo. Hasta aprendí lo que no tengo que volver a hacer. Pero yo consejo que te doy, porque entiendo de esto y porque lo practico, está bajo mentoreo siempre. Siempre tenés que estar bajo mentoreo. Sé enseñable, déjate enseñar. Comprometete a aprender. Cuando hay una tarea para hacer, comprometete, sé parte. Porque no se trata ni de vos ni de tu mentor, se trata de Dios. Y no esperes a que te anden atrás, porque sos un nenito caprichoso, porque nadie te va a andar atrás, porque el verdadero mentoreo dice, pero Jesús dejó la 99 y fue por la que estaba quebrada. Bueno, ¿vos querés entender de verdad ese pasaje? Jesús dejó 99 que estaban siendo enseñables. Jesús dejó las 99 que estaban siendo discipuladas. Y fue a buscar a la quebrada. No a la que le duele la cabeza, no a la que llora por cualquier cosa, no a la que se queja por todo, no a la que está rebeldona, sino a la que está quebrada. A buscar a la que está rota de verdad.
a la que está lejos. No a la caprichosa, no a la cabra, a la oveja. Porque es muy importante que aprendamos esto, aunque no querramos, aunque no comprendamos que esto no es con el ánimo de nada, es aprender. Y vamos a aprender. El próximo vivo espontáneo que tengamos, vamos a aprender sobre el síndrome de Absalón. El síndrome de Absalón, que dentro de todo es medio parecido al de Saúl, pero tiene un problema mucho más grave todavía. Luego vamos a ir por el síndrome de la Lila, el síndrome de Sansón, el síndrome de David, el síndrome de... Vamos a ir aprendiendo lo que le pasó a todos los hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia y que marcaron con su vida las páginas de la Escritura, para que aprendamos lo que no tenemos que hacer. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te dé su paz y que tengas un día excelente. Nos vemos luego. Míralo desde el principio y compartirlo con alguien. Bendiciones.